La explicación de la crisis desde el decrecimiento, que en mi caso personal pues es un poco el ámbito de análisis que me interesa más, es opuesta, ¿no? La crisis no ha sido un problema de falta de liquidez, sino justamente un exceso de activos financieros, sobre todo respecto a la riqueza real que existe en el planeta, ¿no? Es decir, hace ya unas cuantas décadas que nuestro modelo económico global, ¿no? El capitalismo global, ha excedido las capacidades de carga del planeta. Ya hemos alcanzado o estamos acercándonos a picos de explotación de los principales recursos no renovables. Los recursos renovables se están utilizando más rápidamente de lo que necesitan para reponerse. También los sumideros los estamos utilizando con un exceso de generación de residuos y por tanto no pueden absorber todos los residuos de nuestro sistema productivo. Y hay una saturación, el sistema natural, la biosfera no puede responder ya al sistema económico y no es capaz de aguantar el ritmo del capitalismo, ¿no? Y es, por ejemplo, un indicador que se ha hecho muy popular en los últimos años, la huella ecológica, pues ilustra cómo la humanidad en su conjunto vive como si tuviésemos a disposición más de un planeta y medio en lugar del planeta real que tenemos, ¿no? Eso esconde además desigualdades muy fuertes, porque la gran mayoría de la población del mundo sigue viviendo como si tuviese menos de un planeta a disposición, y somos pues unas élites muy reducidas que vivimos por encima de las capacidades del planeta, ¿no? En Estados Unidos un ciudadano medio vive como si tuviese a disposición 4 planetas y medio, y en España pues como si tuviésemos 3 planetas a disposición, ¿no? También dentro de cada país cada vez con mayores desigualdades, que cada vez menos gente está utilizando cada vez más recursos y cada vez más gente no dispone ni de lo mínimo para tener una vida digna, ¿no? Entonces, ante esta situación de crisis ecológica que no puede ya alimentar el funcionamiento del capitalismo, lo que ha pasado a ser es que como ya no era productivo invertir en la economía real y productiva, no era suficientemente rentable porque no podía seguir el ritmo la naturaleza, empezó a destinar la inversión en las finanzas, ¿no? Cada vez más, sobre todo en las últimas 2 décadas, se ha ganado dinero invirtiendo en el sector financiero, en el sector bancario, más que en actividades productivas, digamos, reales, ¿no? Entonces el capital se ha destinado cada vez más no a la producción, sino a las finanzas, ¿no? También cuando se habla de activos financieros es muy engañoso, porque tendríamos que hablar en realidad de deudas futuras, porque siempre son formas crediticias. De una u otra manera, toda la riqueza financiera es algo que depende de que en un futuro podamos cobrar esos productos, esas deudas, con un interés que en el momento en que se emite ese bono o lo que sea, no existe ese interés y tendremos que crearlo con crecimiento, ¿no? Entonces no dejan de ser deudas futuras, ¿no? Entonces en los últimos 20 años esta economía financiera ha llegado a ser 20 veces la economía real, ¿no? Ya de una hiperinflación de un tamaño realmente increíble, ¿no? Y es, como comentaba antes, una riqueza ficticia, especulativa, en el sentido de que son solamente deudas, bonos, hipotecas, capitalizaciones futuras, etc., ¿no? Que corresponden a 20 veces la economía real. Entonces, estos activos son deudas que trasladamos al futuro, y si no hay crecimiento en el futuro, no existen, no se van a poder materializar. Solo pueden convertirse en realidad si hay un crecimiento exponencial de la economía en el futuro, ¿no? Pero hemos visto antes que el crecimiento no se va a poder dar, porque hay unos límites físicos, y tanto a nivel de recursos como de sumideros de nuestra contaminación de nuestro modelo económico, ¿no? Por tanto, la riqueza real solo puede venir
del trabajo humano o de la explotación de la naturaleza, y eso no va a poder responder al andamiaje financiero que se ha creado, y ese monstruo, esa colosal burbuja financiera no se podrá materializar nunca, ¿no? El problema de esas deudas a futuro es que comprometen toda la riqueza real actual y futura, porque esa bola 20 veces más grande de nuestra realidad, pues para poder existir tiene que sacrificar todo lo que tenemos ahora y todo lo que tendremos en el futuro, ¿no? Pues antes de explotar se lleva consigo toda la riqueza real también, ¿no? Yo creo que todos podemos más o menos entender que no habrá en un futuro una economía real que se multiplique por 20 para respaldar ese espejismo de las finanzas, ¿no? Yo creo que cada vez hay una conciencia un poco más aterrizada de que la economía real no puede ser 20 veces lo que hay ahora, y es más, cada vez más gente parece entender de manera intuitiva que más bien será menos de lo que hay ahora, ¿no? Sí que hay una conciencia de que a nivel ecológico hemos sobrepasado unos límites, aunque la situación de crisis dificulta a veces seguir entendiendo esa parte de la ecuación, ¿no? Es muy difícil aceptarlo, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Podemos reducir el impacto ambiental teniendo muchísima más justicia social, ¿no? Entonces, el escenario de crisis ecológica y de escasez de recursos no solamente no va a poder respaldar esos activos financieros, sino que nos obliga a un futuro de economías mucho más reducidas y modestas, ¿no? Las sociedades humanas futuras deberán volver a situarse por debajo de las capacidades máximas de carga de la biosfera que el capitalismo ha vulnerado, comprometiendo el futuro de la humanidad y del planeta, ¿no? Entonces, la explicación desde el decrecimiento de la crisis es, como decía antes, todo lo contrario, es un exceso de activos financieros, no una crisis de liquidez, sino una crisis de exceso de liquidez y de falsa riqueza financiera. Pero de todas maneras, desde nuestro punto de vista, esa crisis financiera es solamente un aspecto muy parcial de la crisis que enfrenta la humanidad actualmente, ¿no? Que es más bien una crisis sistémica, en primer término ecológica, con los aspectos que comentaba antes, y luego también evidentemente social, cultural, económica, etc., ¿no? Con una insostenibilidad ecológica cada vez más fuerte y mezclada con una desigualdad social cada vez más brutal. Muy pocas personas viven muy por encima de las capacidades de carga del planeta, condenando a sectores mayoritarios de la humanidad a sobrevivir prácticamente sin nada de los bienes comunes que les corresponderían en sus lugares de vida, ¿no? Incluso la crisis ecológica es tan acuciante y tan urgente, aunque está invisibilizada ahora por la crisis económica, que muchos análisis apuntan a un escenario de colapso en las próximas décadas para la humanidad, ¿no? Es muy difícil mantenerse optimistas cuando uno revisa determinados estudios que se supone que son relativamente serios, no es cualquier, o sea, por ejemplo, desde el equipo del MIT, que hace 40 años que estudia los límites del crecimiento, desde los 70, ¿no? Ellos una y otra vez, hasta años recientes, pues llegan cada vez a las mismas conclusiones y de manera más contundente de que realmente nos espera un colapso, ¿no? ¿Qué quiere decir un colapso? Quiere decir pues una pérdida de complejidad fuertísima de las sociedades, con una caída en picado un desplome de la población, de la esperanza de vida, de la alimentación, de la producción industrial, crisis de todo tipo, sanitarias, conflictos por el control de los recursos, etc., ¿no? Eso es que simplemente la biosfera, la huella ecológica que tenemos, pues se tiene que volver por debajo de un planeta, o hasta 1,7, una cosa así, tiene que volver
porque es una cuestión física, no podemos vivir un tiempo por encima de las capacidades porque estamos comprometiendo recursos que se han acumulado durante millones de años, por ejemplo, en el caso de la energía, el petróleo, etc., y también a costa de incrementar cada vez más las desigualdades sociales. Pero llega un momento en que esa ilusión se quiebra, ¿no? Y hay un momento en que sí que tendrá que bajar obligatoriamente la carga ecológica de la humanidad. Y entonces, esto después de 100.000 años de historia de la humanidad, pues tenemos delante el fin, digamos, de la época industrial y en pocos siglos el capitalismo habrá conseguido ponernos en esta situación, ¿no? Si vemos una historia de 100.000 años, solo en 2 siglos hemos conseguido comprometer nuestra relación con el planeta, ¿no? Entonces la verdadera crisis es esta, es ecológica y obviamente social, en el sentido de que nos preocupa eso como seres humanos, ¿no? De que la crisis ecológica va emparejada a una crisis, una explosión de las desigualdades increíbles y una insostenibilidad social también cada vez más generalizada en todo el mundo, ¿no? Esta crisis real, que es la ecológica, la social, es la que se invisibiliza de parte de las élites económicas y políticas, ¿no? Y en cambio ellas hablan de la crisis financiera, la crisis económica que vivimos, que más bien lo que es para el discurso oficial deberíamos llamarlo un ajuste estructural. Lo que han hecho es utilizar como coartada la crisis financiera para cambiar el modelo económico y el pacto social que había en nuestros países en beneficio de nuevas reglas del juego, ¿no? En el caso de Europa, pues liquidar lo que quedaba de estado de bienestar y las pocas políticas redistributivas que podíamos encontrar, ¿no? O sea que más que crisis es un cambio de modelo, ¿no? Yo si hablo de crisis, pues hablo de la crisis ecológica y social, que sigue invisibilizada y sigue sin respuestas. La crisis económica es más bien un cambio de modelo, ¿no? Simplemente lo que se está haciendo es cambiar de una manera mucho más desigual las reglas del juego, sobre todo en los países periféricos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo quería recordar solo 2 ejemplos de lo que está pasando y en qué sentido es un cambio de modelo y en qué sentido la vuelta al crecimiento no soluciona esos problemas que en cambio sí están afectando muy fuertemente a nuestra sociedad. El primero es la trampa de la deuda pública, que en España es quizás el problema más grave que tenemos actualmente. Y luego un poco hablar de esa redistribución desigual de los recursos, de cómo se está dando ese cambio de modelos, recordando algunas cosas que todas y todos conocéis, pero son 2 ejemplos que para mí simplemente ilustran que las salidas no pasan por la vuelta milagrosa al crecimiento, ¿no? Sino simplemente por otras políticas redistributivas y cambiar algunas reglas, ¿no? Bueno, el primer ejemplo, la crisis de la deuda, es el ejemplo perfecto de socialización de las pérdidas, ¿no? Que en España se ha aplicado de una manera sangrante, ¿no? Es interesante ver de dónde parte España, ¿no? Antes de la crisis, en el 2007, España desde luego nunca ha tenido un problema de deuda pública, tenía una deuda pública del 35% del PIB en el 2007, es decir, muchísimo menor que era el alumno más aventajado de la Unión Europea, y los intereses eran muy bajos sobre la deuda, ¿no? La mitad que los de Alemania o Francia, por ejemplo. España sí tenía un problema de deuda privada, que era 4 veces la deuda pública, ¿no? Que es la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces todos los bancos alemanes, holandeses, franceses, españoles, pues se han inundado de dinero para alimentar esa burbuja financiera en España, ganando muchísimo dinero durante
toda la etapa de crecimiento exponencial de los precios de la vivienda, y cuando se construían en España más casas que en Alemania, Francia e Italia juntos, ¿no? Con una quinta parte de la población, pues todo el mundo ganaba mucho dinero, todo el mundo estaba contento, España iba bien y no se decía, no llamaba la atención a nadie esa situación, ¿no? Y en realidad en muy pocos años, del 2008 hasta ahora, lo que se ha hecho es utilizar la deuda pública como un mecanismo para trasladar lo que tenían que ser pérdidas privadas, sobre todo de los bancos, hacia los fondos públicos. Es decir, los mismos bancos que de un día para otro se han encontrado con unos activos colosales que no valían nada, han encontrado en la deuda pública un mecanismo para ganar dinero y poder sanear sus agujeros, ¿no? El mecanismo es muy sencillo, o sea, el Banco Central Europeo no puede prestar dinero directamente a los estados. En cualquier otro contexto que no sea la Unión Europea, pues España se habrá financiado directamente con su Banco Central al tipo de interés del Banco Central, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que es del 1% o mucho menos, ¿no? Ha llegado a ser casi gratis financiarse con el Banco Central Europeo y no habría habido mayor problema, ¿no? ¿Qué pasa en la Unión Europea? Que como España ya no tiene Banco Central y la emisión de deuda está centralizada en el Banco Central Europeo, no puede prestar directamente a los estados, sino que solo le puede prestar a los bancos. Es decir, nosotros mismos, porque al fin y al cabo no deja de ser nuestro dinero, o sea, el Banco Central Europeo es nuestro banco público, que ya no tenemos Banco Central español, le presta dinero a los bancos a un 0,5, 0,75, y los bancos lo vuelven a invertir en la deuda pública española a un 5, 6 o 7% de interés, ¿no? Entonces es una estafa increíble, ¿no? Redonda, que financiamos y padecemos, o sea, financiamos por dos veces, ¿no? Al principio y luego cuando volvemos a emitir la deuda a nivel del Estado. Y entonces esto, al final, lo que están haciendo los bancos, los alemanes evidentemente, pero también los bancos españoles y de muchos otros países europeos, es sanear sus cuentas. En lugar de perder el dinero que habrían tenido que perder cuando caen los activos inmobiliarios que ya no valen nada, igual que han ganado antes, pues lo justo es que pierdan después, cuando no vaya tan bien, ¿no? En lugar de perder, pagamos nosotros, ¿no? De una manera retorcida y con un mecanismo un poco opaco, pasando por convirtiendo al final una deuda privada de los bancos en una deuda pública que tenemos que pagar entre todos, ¿no? ¿Cómo lo pagamos? Pues desmantelando el estado del bienestar y todas las políticas sociales, las pocas políticas sociales que teníamos, ¿no? Entonces es una estafa redonda que ha permitido trasvasar inmensas riquezas públicas hacia el sector financiero y que ha disparado la deuda pública, también ha contribuido a incrementar la deuda pública, ¿no? Si antes decía que en el 2007 España tenía un 35% del PIB de deuda, en el 2013 ya es un 90% y está previsto que sobrepase el 100% dentro de unos años, ¿no? Y el peso de los intereses se ha convertido en una losa que nos impide salir de esta trampa. No podemos hacer nada porque estamos completamente empantanados en el pago de intereses, ¿no? En el 2012 hemos pagado 28.000 millones de euros de intereses de la deuda pública y en el 2013 pagaremos casi 40.000 millones de euros, 38.000 millones de euros de intereses, ¿no? Este es más de un 3% del PIB. Por eso también cuando hay que volver a crecer, pues ya si quitamos eso ya tenemos un margen increíble, ¿no? Y este es más que todo el gasto de personal de España, ¿no? Por ejemplo, en España se ha puesto muy de moda criticar a los funcionarios, pues lo que pagamos de interés de la deuda es más que lo que pagamos a todos los funcionarios que existen en todo el Estado español, ¿no? Es una cosa que yo solo decirlo ya me mareo, ¿no? Me pone de muy mal humor, ¿no? Podríamos tener el doble de funcionarios en lugar de pagar los intereses de la deuda pública, ¿no? Y es
más o menos un 10% del presupuesto del Estado. Es con mucha diferencia la partida de gasto más importante que tenemos. Solamente la supera el pago de pensiones. Es la única partida del presupuesto del Estado que supera el pago de los intereses de la deuda, ¿no? Tampoco quiero marear mucho con porcentajes, ¿no? Pero me parece interesante ahondar un poco en lo que representa esta losa, ¿no? Este pago es casi lo que pagamos para todos los gastos de todos los ministerios. O sea, todos los ministerios juntos cuestan un poquito más que los intereses de la deuda en el 2013. Es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Y es 1,5 el monto destinado a prestaciones de desempleo, ¿no? Muchísimo más que lo que nos cuesta mantener a todos los desempleados, ¿no? 4 veces los recortes del sistema de salud y educación. En fin, la deuda pública lo que hace es que se ha convertido en un bote salvavidas para los bancos españoles y extranjeros, que son los que crearon la tormenta financiera, ¿no? Y que han generado colosales sumas de dinero, generando la burbuja inmobiliaria que luego ha hecho colapsar la economía española, ¿no? Entonces, como comentaba antes, mientras acumulaban capital, la regla era no intervenir y todo iba muy bien y la mano invisible lo hacía perfecto, y en cuanto las cosas se pusieron feas, pues ya vino el pequeño paréntesis y la socialización de las pérdidas, ¿no? A esto también podríamos añadirle todas las ayudas que han recibido los bancos, ¿no? Los bancos se financian a través de este mecanismo de la deuda pública. También han recibido muchísimas ayudas directas, ¿no? El Bankia recibió 33.000 millones de euros justo en el momento en que se recortaban por 10.000 millones de euros educación y salud, ¿no? Entonces, tanto las ayudas directas como invertir el dinero público cedido por el Banco Central Europeo ha hecho que los bancos puedan ir saneando sus cuentas y no enfrentar las pérdidas que tenían que enfrentar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para mí es un primer ejemplo que nos puede hacer ver que no se trata de centrar la atención en el crecimiento, sino que no hay que esperar algo que a lo mejor llega, sino que hay que actuar ya con lo que tenemos, ¿no? Si estamos pagando 38.000 millones de euros de intereses de la deuda cada año, hay que solucionar ese problema antes que cualquier otro, ¿no? Y ya si conseguimos sacarnos una parte de eso de encima, ya cambiaría completamente las cosas, ¿no? Podríamos olvidarnos del pago en España con una pequeña parte de ese dinero, ¿no? Entonces la reivindicación de la ilegitimidad de la deuda pues es una primera vía de acción que es urgente, que debemos poner en práctica para exigir que el dinero público administrado por el Banco Central Europeo se destine a financiar directamente a los estados y no a alimentar los beneficios privados del sector financiero de los bancos, ¿no? Entonces habría que cancelar una parte de la deuda, llevando a cabo auditorías ciudadanas de las mismas, para evidenciar hasta qué punto una parte de esa deuda es ilegítima y se podría denunciar, ¿no? A nivel simbólico, hace unos días en el pleno del Ayuntamiento de Badalona se aprobó una mención que reconoce como ilegítima la deuda del Ayuntamiento. En el Ayuntamiento gobierna en minoría el PP, y entonces una plataforma de auditoría ciudadana de la deuda presentó la moción a través de iniciativa y la votaron iniciativa, el PSC, Esquerra y también CiU, y se aprobó esa moción, que no quiere decir que Badalona no vaya a pagar su deuda, pero bueno, es el primer órgano, digamos, de soberanía popular en España que reconoce públicamente que se puede repudiar esa deuda y que es un mecanismo de socialización de las pérdidas y de lucro de los bancos, ¿no? Creo que es un pequeño ejemplo de esperanza para ir hacia ese tipo de acciones.
bueno, o sea, denunciar la deuda implica que los bancos que han financiado la burbuja en España, pues simplemente perderían ese dinero, evidentemente, no lo pagaremos nosotros, y muchos colapsarían seguramente, y sería un buen momento para poder sustituir también actores financieros con otro tipo de realidades, como podemos imaginar bancos públicos o cooperativas de créditos, que estén realmente al servicio de la sociedad y de las necesidades de la población y no del cuidado de los intereses del gran capital europeo, ¿no? Esto es muy difícil en España también porque en el 2011 se aprobó un cambio de la Constitución que antepone el pago de la deuda a cualquier otro gasto y prohíbe el repudio de la deuda, ¿no? Ya veían venir lo que iban a hacer, entonces primero blindamos esto y luego ya ponemos en marcha, ya saco todo. Entonces esto también evidentemente habría que echar para atrás con esa aberración que se ha puesto en la Constitución, ¿no? O sea, nos están diciendo que es más importante pagar las deudas que atender a gente que se está muriendo o educar a nuestros hijos o cualquier otra política social en nuestro país, ¿no? Es una cosa que no puede aceptar ninguna persona con un mínimo de sentido ético, ¿no? Y bueno, esto sería el primer ejemplo de que la salida a la crisis no es una salida a la crisis esperando en un hipotético crecimiento, sino que es responder a un cambio de modelo y a políticas que redistribuyen los recursos de manera inequitativa y que simplemente lo que hay que hacer es cambiar esas políticas y volver a redistribuir los recursos que sí están y de sobra para destinarlos a las cosas a las necesidades sociales y al cuidado de las personas y de los ciudadanos, y no a salvar a los bancos, ¿no? El segundo ejemplo es un poco recordar algunas realidades de ese cambio de modelo y de ajuste estructural que se está dando en España, donde nos dicen que no hay dinero y que solo la única esperanza es volver al crecimiento. Pues los años de la crisis en España han sido unos años de redistribución desigual de recursos absolutamente de una fuerza tremenda, ¿no? En un país que ya partía de una desigualdad muy, muy fuerte, como era el caso de España, ¿no? Entonces, algunos datos que nos dan un poco de ideas. En el 2012, los millonarios en España, entendido por millonarios los que tienen 1 millón de euros excluyendo su primera vivienda, han subido un 5,4%, ¿no? Por tanto, mucha crisis ahí no parece que había. A nivel global han subido un 10%. O sea, en todo el mundo han subido un 10% las personas que son millonarios, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos este dato, pues todos los sectores más desfavorecidos de la sociedad han sido golpeados con una dureza extrema y sin piedad, ¿no? Todos vivimos en carne propia o con personas cercanas, pues todas las cosas que se nos caen encima, desde el paro, la reforma laboral, la baja de los salarios, el incremento de los impuestos, los recortes en educación, salud, prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, pues las empresas que reducen las plantillas, bajan los salarios, etcétera, se benefician de incentivos fiscales, cuando en realidad los incentivos públicos deberían estar condicionados a la creación de empleo, a la salvaguarda de los salarios, ¿no? En fin, que España está viviendo toda una serie de cambios legislativos y de las relaciones entre las empresas y el mundo del trabajo, sobre todo, y de recorte de todas las políticas públicas sociales, que hacen que ya somos el país con mayor desigualdad de toda la Unión Europea, ¿no? Después de Letonia. Solamente Letonia tiene mayor desigualdad social que España, ¿no? Por tanto, lo que llaman crisis es eso, es un cambio de modelo hacia un modelo mucho más centrado en la inequidad. Y yo creo que una imagen muy clara de ese ajuste estructural es la distribución del PIB
entre beneficios y salarios, ¿no? Es interesante también lo que ha pasado en el 2012 con eso, porque los beneficios empresariales no han parado de subir en todos los años de la crisis desde el 2008, mientras que los salarios han bajado continuamente, ¿no? Entonces, en el año 2012, por primera vez, las dos variables, digamos, se han cruzado, ¿no? Si los salarios siempre han sido la parte más importante del PIB, y en los años 80 representaban más o menos un 70% del PIB, casi un 70%, en el 2012, por primera vez, los salarios han bajado tanto que se han situado por debajo de los beneficios empresariales y las rentas del capital. Es decir, por primera vez en España, los beneficios empresariales son más, un 46,6% de PIB, que los salarios, que se quedan en un 45,5%, ¿no? Esto me parece un dato bastante ejemplarizante, ¿no?, del cambio de modelo. En pocos años lo que se ha hecho es que la parte importante de la tarta del PIB se vaya a los beneficios de las empresas y a las rentas del capital, cuando antes era de la renta del trabajo, de los salarios, ¿no? Por tanto, el problema no es de falta de recursos o de falta de crecimiento, sino de distribución, ¿no? Si estuviésemos con el mismo 70% que teníamos en los años 80, evidentemente la situación sería completamente diferente, haya o no crecimiento. Hay un problema de redistribución antes que cualquier otra cosa, ¿no? También es curioso que, a nivel de anécdota, en el 2012, pues esa redistribución entre las rentas del trabajo, entre los beneficios empresariales y las rentas del capital y los salarios, también han sido 38.000 millones de euros. Es la misma cantidad que los intereses de la deuda. No sé si tiene una significación oculta, ¿no? Pero entonces, entre las dos cosas ya tenemos más de un 6% del PIB, ¿no? ¿Cuándo vamos a crecer un 6%? No sé, pero ya tenemos ese 6% que puede resolver todos los problemas sociales que tiene España de un día para otro prácticamente. O sea, no hay ningún problema de recursos en el país para enfrentar las necesidades que tenemos, ¿no? A eso podríamos añadir, dentro del cambio de modelo, la pérdida de ingresos del Estado, ¿no? Si cada vez tenemos más deuda, tenemos tendencia a olvidarnos muy rápidamente de las reformas fiscales regresivas que se han implementado desde el 2006, ¿no? Los socialistas ya nos han hecho perder casi 20.000 millones de euros cada año con todos los cambios en la legislación fiscal, ¿no? Entonces, claro, tenemos mucha deuda, ya, pues que hemos dejado de ingresar ese dinero siempre a los mismos, ¿no? A las rentas del capital y a los beneficios empresariales. O lo que se habla siempre del fraude fiscal, ¿no? Ahí es muy difícil ponerle una cantidad, ¿no? Las cifras más conservadoras hablan de que serían unos 44.000 millones de euros anuales. Hay estudios que van hasta 240.000 millones de euros anuales, ¿no? Algunos sindicatos de técnicos de Hacienda, que algo sabrán, digo yo, sobre fraude fiscal, lo sitúan en esas cantidades, ¿no? Es decir, estaríamos entre un 6% del PIB y un 25% del PIB. Claro, si hay algo como el fraude fiscal, que realmente puede representar una cuarta parte del PIB, es que no hace falta hablar de crecimiento. O sea, ya tenemos para las generaciones que vienen después de nosotros, y, o sea, redistribuyendo lo que ya hay, nos llega de sobra para todos, ¿no? También ahí podríamos recordar las únicas cosas que no se han recortado en los años de crisis, ¿no? Los gastos militares, por ejemplo. Cuando se han generalizado los recortes de servicios públicos, los gastos militares se han mantenido, se han incrementado, ¿no? Y nos gastamos unos 18.000 millones de euros anuales en gastos militares en España, ¿no? Por tanto, simplemente con revocar las reformas fiscales regresivas que se han hecho o hacer algo contra el fraude fiscal,
solucionaría gran parte de los problemas que tenemos, ¿no? Y no es ciencia ficción, ¿no? Podríamos triplicar el empleo público con muy pocos esfuerzos. Son órdenes son cantidades de dinero que son realmente abismales, ¿no? Nos cambiarían completamente la realidad. Y eso, desde la óptica del decrecimiento, evidentemente habría que hacerlo con una transición hacia la sostenibilidad ecológica y el cuidado de las personas, ¿no? Pero si consiguiésemos destinar, aunque sea una mínima parte de ese dinero, a una agenda de transición ecológica y de cuidado de las personas, no necesitaríamos crecimiento económico de ningún tipo, ya tendríamos de sobra con lo que hay en la realidad, ¿no? Por tanto, realmente el discurso oficial de focalizar el crecimiento como la única salida a la crisis, en realidad yo creo que es la principal herramienta que permite consolidar el ajuste estructural que se está implementando, ¿no? Porque lo que nos dicen es esperar el crecimiento, es lo único que tenemos que hacer, es la única alternativa que tenemos y no tenemos que pensar en nada más. Mientras esperamos el crecimiento, pues se está implementando este ajuste estructural y este cambio de modelo, ¿no? Una vez que ya luego esté implementado el nuevo modelo, ¿volverá al crecimiento? No sabemos, pero ya tendremos otro modelo que es totalmente enfocado a generar mayores y mayores desigualdades, y entonces por mucho que vuelva al crecimiento, alimentará lo mismo, más desigualdades y más exclusión social y más beneficios para cada vez menos gente y menos empresas, ¿no? Es decir, yo creo que tendríamos que enfocarnos más en el cambio del modelo, que es un modelo ultra neoliberal que se ha implementado con la excusa de la crisis, y que la promesa del crecimiento tenemos que desenmascararla como la principal herramienta que nos hace aceptar el reparto inequitativo de los recursos, ¿no? Aceptamos el recorte del gasto público social, el aumento de la fiscalidad para los asalariados y los consumidores, la disminución de lo que pagan los ricos, etcétera. Todo eso lo aceptamos porque confiamos en que volverá el crecimiento mañana, ¿no? Pero será demasiado tarde porque ya la vuelta al crecimiento no solucionará nada, simplemente se concentrará cada vez más lo que pueda crecer, que lo dudo mucho que pueda volver a crecer. También la centralidad del crecimiento nos condena un poco a un callejón sin salida, ¿no? Porque si crecemos, vamos directos al colapso ecológico. Lo que comentaba antes, España, aunque estemos en esta situación, seguimos viviendo como si tuviésemos 3 planetas a disposición. Es decir, la crisis ecológica sigue intacta, sigue ahí, y como vuelva al crecimiento va a empeorar y va a acelerarse, ¿no? Solo hay una salida si es sostenible ecológicamente y socialmente, las dos cosas a la vez, ¿no? Pero confiar en el crecimiento nos condena al colapso ecológico. Y en cambio, si no crecemos, pues nos condenamos igualmente al colapso social, también ecológico, porque sigue ahí la crisis ecológica, ¿no? Pero se observa mucho más rápidamente el colapso social, en el sentido de que la cohesión social ya ha explotado en España, ¿no? No hay un modelo social que pueda garantizar un modelo compartido, un mínimo de vida en común. El nivel de desigualdad que tenemos y los millones y millones de personas que están en situaciones desesperadas han hecho que ha estallado la cohesión social en España, ¿no? Entonces, el escenario del crecimiento nos condena, pase lo que pase. Si crecemos, colapso ecológico; si no crecemos, colapso social, ¿no? Y también ecológico, aunque nos cuesta verlo, está ahí. Por tanto, es un horizonte en realidad sin salida, sin esperanzas, ¿no? Y lo que hace la obsesión por el crecimiento es posponer la justicia, que yo creo que es la única salida, la redistribución de los recursos, desde un enfoque de sostenibilidad ecológica y social al mismo tiempo, ¿no? Claro, ahora mismo construir alternativas
también se hace cada vez más difícil, aunque se multipliquen las iniciativas de ganar espacios autónomos de organización y de proponer modelos alternativos a gran escala. Cada vez se hace más difícil por la situación de emergencia social, ¿no? Porque hay millones de personas que no sabemos bien cómo mantener a nuestras familias y cómo salir adelante. Pero la alternativa sí que existe y es salir no de la crisis, sino revertir este ajuste estructural, revertir ese cambio de modelo y hacer frente a la crisis de verdad, que es la crisis ecológica y social. Y eso desmontando el poder de las finanzas que ahora controla la mayoría de los sectores de poder y con todas las recetas que ya todos conocemos, ¿no? De reparto de la riqueza y del trabajo, de instaurar formas de rentas básicas y sobre todo de rentas máximas también, y un modelo de transición hacia la sostenibilidad ecológica y hacia el cuidado de las personas, de volver a situar la sostenibilidad ecológica y el cuidado de las personas en el centro de las políticas sociales, pero también de las políticas económicas, de todas las políticas, ¿no? Que realmente las políticas públicas obedezcan a eso, a cuidar a las personas y a poner en marcha una transición ecológica de todo nuestro sistema que está por encima de las posibilidades del planeta, ¿no? Todo eso no depende del crecimiento, sino de la voluntad política para redistribuir la riqueza y cambiar las prioridades. Concretar todo eso no hay tiempo, pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces y hay muchísimos actores que defienden esas realidades, ¿no? Si hablamos simplemente del tema del empleo, que es de las cosas que más nos preocupan, hay salidas para crear empleo sin crecimiento económico, tal y como se entiende hoy en día, y sin impactos ecológicos, ¿no? Podríamos crear millones de empleos con un modelo de transición ecológica, ¿no? Desde la reestructuración de todos los edificios y todas las realidades a la eficiencia energética, etcétera, la agricultura ecológica, la generación eléctrica sobre la base de renovables a pequeñas escalas en lugar del sistema energético dominantes, enfocar mucho trabajo a los servicios sociales, al cuidado de las personas, que son actividades que generan muchísimo bienestar y muchísima riqueza sin pesar sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay muchísimas necesidades que podríamos, que al mismo tiempo que se implementa una transición ecológica y hacia un modelo de sociedad centrado en el cuidado de las personas, también permitiría emplear a todas las personas repartiendo el trabajo y las riquezas que ya existen, ¿no? Por lo tanto, bueno, acabaría aquí, que evidentemente eso de la crisis no se sale creciendo, sino no es de la crisis que tenemos que salir, o sea, tenemos que cambiar las terminologías, ¿no? No es una crisis, es un ajuste estructural, un cambio de modelo que tenemos que rechazar, tenemos que recuperar la capacidad de decidir qué modelo de sociedad y qué modelo económico queremos, y que la verdadera crisis es la ecológica y la social, y que esa es la que tenemos que enfrentar a través de múltiples políticas que nos permitan volver a la sostenibilidad ecológica y social, ¿no? Bueno, ya lo dejo aquí. Muy bien. Bueno, ha quedado claro, ¿no?, de que hay que hacer un cambio radical. Está abierto el debate para el que quiera empezar. Hoy funciona, ¿eh?, el micrófono, que el último día no funcionaba. Bueno, no necesito micrófono. ¿Me oyen? Sí. No, sí. Mejor que sí. Ah. Sí, mejor, porque así siempre. Hola. Con esta nueva terminología, ¿no?, y me acuerdo cuando empezó el 15M, no es una crisis, es una estafa, etcétera, y con todo lo que has explicado y más cosas que hemos ido viendo, oyendo, etcétera, a mí me parece más bien un complot lo que estamos viviendo, porque no creo que
que lo que está ocurriendo por parte de los gobernantes, o no sé cómo llamar los que dirigen el tema, sea por falta de, o sea, por incapacidad, por ignorancia, etcétera, sino que yo estoy convencida de que es una planificación muy clara y muy pensada. Y para mí una prueba de eso es que mientras todo está en crisis, todos los recortes, tú has dicho el ejército, yo añadiré la policía. Ahora sabemos que han comprado otro juguetito, ¿no?, que es un aparatito que suelta chorros de agua, que me parece absolutamente surrealista que en nuestro país nos tengan que enchufar chorros de agua a los 4 ciudadanos que salimos a la calle. También están pidiendo en el Parlamento de Cataluña, los policías, que no puedan ser imputados por los daños que producen a consecuencia de las órdenes que reciben. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente va por parte de los que dirigen el cotarro? ¿Hay alguna intencionalidad de cambiar esto en el sentido en que tú has dicho que es totalmente de acuerdo o no? Y entonces, ¿qué salida tenemos? ¿Dejarnos matar? Porque para mí, te digo, es un complot o una guerra no declarada. Hacemos no sé, que intervenga más gente, ¿no? Bueno, yo creo que esta deuda es impagable. Esta deuda no se puede asumir. Podemos imaginar dejar de pagar la deuda. ¿Por qué no? ¿Qué escenarios podría representar esto? Hacemos tres. Sí, el análisis que nos has hecho, creo que a todos los que estamos aquí no nos suena nuevo y bueno, lo tenemos bastante interiorizado, pero pasemos ya, este escalón ya lo tenemos trillado. Tendríamos que pasar al siguiente. ¿Es posible hacer algo sin violencia? ¿Qué tipo de violencia se puede ejercer contra esta violencia que ejercen sobre nosotros? Anecdóticamente has hablado del tema ecológico, ¿no? Bueno, digo anecdóticamente por lo que voy a decir. Ninguno de nosotros tenemos conciencia clara del tema porque aquí sobra el 90% de la luz que hay en este momento. No hace falta vernos mucho las arrugas, simplemente hace falta escucharnos y si podemos salir con una propuesta algo viable, concreta, los pocos que estamos aquí, tendríamos que ser 1 millón y somos una docena, ¿no? En fin, que es un poco endogámico esto siempre, todos nosotros que estamos somos los mismos y no se extiende como una mancha de aceite y después, pues por ejemplo, en el caso de Cataluña, los que mandan están enredándonos con el tema del independentismo y que los de Madrid tienen la culpa, es posible que la tengan, pero los de aquí tienen tanto más que ellos porque actúan con el mismo modelo. Bueno, gracias, no me quiero enrollar que el conferenciante eres tú. Vale. Contesta. No, ya seguiremos. De 3 en 3 mejor, porque si no... Bueno, sí, yo tampoco sé si tengo mucho que añadir a las intervenciones, ¿no? El tema del complot, pues hay días que uno... A ver, está claro, yo creo que los políticos ya son como los mayordomos del poder económico, ¿no? No tienen mucha... Ponen la cara, pero poca cosa más, ¿no? A veces cuando les ves tienes la sensación que son más tontos y que no se dan cuenta de algunas cosas. No sé, yo a veces, no sé, recuerdo ahora Zapatero cuando estaba encantado de que España iba a superar a Italia, ¿no? Era como un niño pequeño de que el pibe español iba a superar a Italia y en esos momentos dudas y dices, no, él realmente no es consciente de lo que pasa porque si no, no hablaría así, ¿no? Y luego ves la trayectoria de los políticos y ves que todos acaban en consejos de administración de empresas y tal, cuando se jubilan dices, sí que saben, ¿no? Evidentemente. Y no sé, al final es poco
poco relevante, ¿no? Yo creo saber hasta dónde llega el complot. Lo que está claro es quién manda de verdad, y estos sí que están claros, y son las empresas, los bancos, etcétera, y eso está más claro que el agua, ¿no? Lo de dejar de pagar la deuda, yo no solo creo que se puede, sino creo que es la única salida, porque eso no se va a poder pagar. O nos matan a todos para pagar una parte, porque los bancos alemanes no quieren perder ni un poquito de lo que han invertido, o no hay otra salida, es que no se va a poder pagar, ¿no? Y eso no es una cosa nueva, lo hemos visto en América Latina también. El ajuste estructural de América Latina se ha hecho con la excusa de la deuda, ¿no? En los años 80, como no podían pagar la deuda, se impuso el ajuste estructural y se cambió completamente el modelo de desarrollo de todos los países, y pasaron de modelos orientados a sus modelos industriales y agrícolas al mercado internacional y a los intereses de los países del norte, ¿no? Y se utilizó la deuda. Los pocos países que pudieron un poco escapar de esa espiral también de recortes sociales, fue exactamente lo mismo, ¿no? Recortaron todos los gastos de políticas sociales, educación, salud. La única manera que hubo en algunos casos de salir un poco de esto es repudiando de alguna manera la deuda, y que no es solo la deuda, son las políticas económicas que te impone quien te hace pagar la deuda, ¿no? Va emparejado, igual que en los 80 un gobierno en México no se podía reunir sin un representante del Fondo Monetario Internacional, que entonces intervenía y decía, no, esto no podéis hacer porque tenéis primero que pagar la deuda. Pues ahora, pues la periferia en Europa, pues no podemos tomar decisiones sin que los actores económicos europeos nos dicten las prioridades para asegurar que se pague esa deuda. Yo quiero añadir una cosa a la deuda. Tenemos todo el derecho a no pagarla, porque hemos pagado un seguro de impago. Hemos estado pagando un seguro de impago, que es la prima de riesgo. Si hemos pagado más es porque había un riesgo. Resulta que cuando ese riesgo llega a hacerse realidad, coño, no podemos dejar de pagar. Pues entonces nos habéis estafado. Esa diferencial no tendríamos que haber pagado. Nos lo devolvéis. Que resulta que no podemos dejar de pagar la deuda porque nos habéis cobrado más, por un riesgo inexistente, teórico nada más. Esto es mi opinión, ¿eh? Probablemente también para dejar de pagarla tendríamos que salir del euro, y o sea, implica muchísimas más cosas, ¿no? No es una cosa. ¿Se está pagando? ¿Se pagó el año pasado? ¿Se pagará este año? Sí, claro, se está pagando. Entonces pagarán 42. Sí, 38.000 millones de euros. Se van a pagar. Se van a pagar. ¿Por qué se pueden pagar? Se pueden pagar porque lo quitan de la educación, de la salud, ¿Qué es? que se... La verdad es que se van a pagar. También sabemos qué. No sé, Bueno, los escenarios son muy complejos de prever. Yo entiendo que tendrían que colapsar unos cuantos bancos, o sea, lo que llaman en el banco malo, o sea, todo eso, en lugar de ser algo que se mantiene con fondos públicos, tendría que caerse, y entonces eso traducirse en pérdidas económicas en las cuentas de muchos otros bancos, que la mayoría son alemanes y de otros países también. Esos bancos tendrían que perder muchísimo dinero, igual que lo han ganado cuando las cosas iban bien, ¿no? Pero en realidad no lo quieren los bancos, lo querían los impositores de los bancos. O sea, la gente tenía dinero en el banco. O sea, los ciudadanos alemanes. Depende cómo se haga. Se puede hacer perfectamente sin que pierdan los depositantes, sino que pierdan los accionistas. ¿Ya? Los accionistas son... Sí. no, esto es verdad, pero es que en Alemania hubo también una falta de control del riesgo cuando prestaban a otros países, y por eso aprieta tanto Alemania para eso que tú dices, para que no haya impago a los impositores a la hora de recuperar sus depósitos. Se ha reconocido que hubo una falta de control de riesgo de los reguladores
del Banco Central alemán a la hora de prestar dinero a los países que estaban que había un riesgo, como era España, por la burbuja de ladrillo. Estamos de acuerdo, lo mismo que pasa con Bankia. O sea, si no se llega de dinero a Bankia, pues habría 9 millones de depositarios, ¿no? ¿Cómo llaman? Depositantes. O sea, si no se llega a poner dinero en Bankia, pues hubieran habido 9 millones de españoles que hubiesen perdido sus ahorros. No, porque eso lo puede respaldar el Estado. Por eso ha puesto ese dinero. No hay dinero para... No había suficiente dinero en el fondo de garantía. No había en el fondo de garantía. No, pero ahora estaba hablando de la deuda pública. Ahora estaba hablando de no pagar la deuda pública. Bueno, pero eso estoy diciendo que parece que se está pagando. Sí, pero que... O sea, lo que estábamos reflexionando es que la deuda pública no deja de ser un mecanismo para financiar la deuda privada, ¿no? Eso sí... o sea, yo estoy de acuerdo en que el Estado respalde a la gente que tiene su dinero en una cuenta. Otra cosa es la deuda pública tiene unos intereses que son totalmente abusivos. O sea, ¿por qué tenemos que pagar un 6,5% a un banco por un dinero que en realidad le hemos dado nosotros a través del Banco Central Europeo a un 0,5%? ¿Por qué? Porque está montado para que ganen dinero. Además, otra cosa, la deuda pública ya no se está pagando, porque refinanciar se está reconociendo que es un impago. En el sector privado, el Banco de España ya les está exigiendo a los bancos que cuando hagan una refinanciación, ese crédito lo consideren moroso y hagan previsiones. Y lo mismo está ocurriendo en la deuda pública. Está aumentando porque ahora en los vencimientos no los pagan. Y lo que hacen es refinanciar, o sea, se está dejando de pagar, de hecho. Bueno, también solo quería... Pero si está aumentando la deuda pública es porque por dos motivos, por nuevos créditos para los gastos y para las refinanciaciones de la deuda que no se paga. Sí, a través de refinanciación, sí, también. No, eso no es pagar la deuda. Lo siento mucho. Eso es un engaño. No sé si estás de acuerdo. Sí. O no. Sí. Puede estar equivocado. Sí, sí. Pero en el sector privado está ocurriendo eso. Ha salido públicamente por parte del Banco de España. Exigirles previsiones y considerar esos créditos morosos. Y luego, solo quería, muy rápidamente, sobre el tema de la violencia. Así que, o sea, yo no sé si hay salida o no con o sin violencia. En principio sería no violento, pero sí que creo que es un tema interesante para reflexionar cómo se ha deslegitimado la violencia desde el poder, ¿no? Es decir, si nosotros vemos los movimientos obreros del principio de 1900 o toda la tradición de lucha social, pues evidentemente se metían hostias con la... O sea, había violencia, ¿no? Y había un discurso que ha utilizado el propio discurso de los movimientos sociales para deslegitimar la violencia, hasta un punto que ahora todo es violencia, ¿no? O sea, alguien mueve un contenedor en una manifestación y es terrorismo, ¿no? Entonces hemos llegado a una situación muy preocupante para la capacidad de respuesta de los ciudadanos, porque cualquier cosa que hagamos nosotros es violencia ya. Y allí hay jóvenes que están en la Audiencia Nacional por haber movido un contenedor y ponerlo en la calle, ¿no? Qué mal. Hay que verlo. Yo creo que violencia es la actuación del Estado para por sus ciudadanos, que no respeta la democracia, que nos están tratando como nos están tratando. Sí, la violencia. A ver, aquel señor de allí. Hola, buenas. Que ha salido el tema de Alemania y es algo que el 29 de noviembre, hasta el 29 de noviembre, no sé si había un artículo de un catedrático de Derecho de la UAP, Manuel Balbó, de hecho tengo el recorte, hizo un artículo sobre el tema de los bancos alemanes y esto es algo que en los medios de comunicación nunca se habla tampoco. Ciertos economistas, bueno, los economistas de siempre nunca hablan de esto durante años, porque esto de la burbuja inmobiliaria española puede ser una parte de lo que pasa en este país, pero la Unión Europea tiene diferentes tipos de economía
teniendo en cuenta que España es un país que vive básicamente de los servicios, nos quitan del turismo y ya no hay nada más. Se está viendo ahora mismo. Y Alemania, con todas las hipotecas subprime de Estados Unidos, sus bancos tenían, no sé si esto es cierto, supongo que si lo dijo un catedrático de Derecho, no sé si debe saber mucho de economía, quizás sí, 800.000 millones en activos tóxicos de las hipotecas subprime de Estados Unidos de los bancos alemanes. Es decir, y en el artículo salían, no sé la cantidad, pero no me trae el artículo, lo de millones que habían dado el gobierno del Estado alemán a las cajas de ahorro y a los bancos, que muchos habían sido absorbidos por otros, igual que ha pasado aquí con muchas cajas de ahorros que han sido absorbidos por bancos. Es decir, que su economía, nos han vendido una moto de que tiene una economía muy productiva, exportadora, el 39% de la economía alemana es exportadora. Sí, pero si exportan solo a Europa, el resto de países, no sé, el resto de países del mundo quizá no exportan tanto. Llega un momento que esa economía también ha petado, porque nos hacen creer que en Alemania, que es la locomotora europea, y desde hace años ya el consumo interno no hay consumo interno, es básicamente todo exportar. Es decir, que si no compran coches los griegos o los italianos, los españoles o los portugueses o no sé quién, o en Albania que hay un montón de Mercedes, lo que consumen los alemanes no es mucho, es decir, que tiene una economía que básicamente depende de la exportación. Y que los bancos alemanes, 800.000 millones de euros en activos tóxicos, esto es un tema muy grave, ¿eh? Esto es un genocidio financiero. Bueno, por eso tienen tanto interés en recuperar lo que les debemos. No, jo volia comentar si coneixeu alguna experiència o algunes experiències que ens pugueu explicar de desobediència econòmica, concretament aplicat en el context del deute. Sé que hi havia alguna cosa que s'havia fet a Medellín, aquí a Catalunya la Cooperativa Integral Catalana està engegant processos amb la societat civil amb temes de desobediència econòmica i volia saber si arreu del món hi havia alguna altra experiència que pogués ser-nos útils a nosaltres. I després volia fer dues petites observacions, una recollint la idea de la proposta del company d'allà sobre el tema del llum, que si no us importa, potser tècnicament es pot fer i en podem apagar alguns ja de passada, no? I després comentar també que jo soc societat civil, que ni voto cap partit polític, ni milito cap partit polític, i malgrat tot crec que no són els polítics els que ens fiquen només a l'independentisme en aquest procés, sinó que jo també estic a favor de l'independentisme i soc uruguaiana i catalana. Sí? Puc parlar? Sí. Sí, és que em toca a mi. A la ronda anterior hi ha hagut una persona que ha parlat clarament, diu tot el que has dit, amb més o menys precisió, els que estem aquí, d'alguna manera ja m'ho sona. Sempre és bo tornar a sentir la sistematització dels problemes i crec que ho has fet perfecte en aquest sentit. Però ja és conegut. Ara tots aquí ens queixarem, i ens queixem, i amb raó, però què? No? Deute públic, què? Badalona, escolta'm, vale, no sé, jo havia llegit alguna cosa, però els del PSC que callin, perquè el PSOE va firmar amb el PP donar prioritat a la deuta pública, o sigui que facin el favor d'aclarir-se. Però bueno, és igual això, sí, PSC, PSPA, PSPU, tots són iguals. Aquí tinc una cosa que acabo de llegir, que el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya ha fet un informe per si demà passat Catalunya és independent, que ha de crear un exèrcit de 25.000 homes i han d'entrar a l'OTAN. Vale, un altre dato, en tot cas. Llavors, tu has dit que seria molt complicat i probablement és bo, però és un debat que està pujant cada dia més. Sortir de l'euro. Què implica això? I com ho fem? Evidentment, però què implica? Entens? Algú ha dit, oh cony, és que escolta, aquí compren catxarros per fer uns xorros d'aigua i augmenten i tal. Home, és la lògica interna inevitable, com que preveuen que hi haurà un creixement d'inquietud, de mala llet, d'hòsties, però han de preparar-se. I estem inevitablement abocats amb això. Que li diuen violència o no violència, jo què sé, jo què cony... Però què? Els polítics, en termes generals, jo no nego que hi hagi individualitats molt honestes a nivell personal, no ho nego, no tothom ha d'estar exactament igual, però globalment
és una casta inútil, globalment. I a més són els capatassos. És allò del cortijo. El senyor vive en Madrid i el capatàs està en el cortijo, però són els capatassos d'aquí. I així de clar, ara, molt bé, ja m'he esbarrat, ja ho he dit. Què? ¿Qué vuelve? ¿Una dictadura o qué? ¿Tú respondes a la pregunta? Hay más preguntas además sí, demanes paraula? És que hi ha moltes paraules demanades. Pots contestar si vols. No, de moment no. ¿No? Vale. Pues seguimos. Ahora se inventa la veda ya. No, evidentemente no deberíamos pagar la deuda. Esto es un debate abierto. Deberíamos ser capaces de construir una alternativa social a lo que tenemos. ¿Y esto cómo lo planteamos? Es que veo muchos análisis que son muy acertados, pero encuentro que siempre está faltando la construcción de una alternativa factible que pueda conseguir un apoyo de la mayoría social, sin la cual no vamos a lograr un cambio efectivo. Enllaçant, no sé, sí. Enllaçant una mica amb el que ha dit aquest últim senyor, has enfocat el canvi, les possibilitats de canvi d'acció des d'un punt de vista polític. Són els polítics, avui en dia, els que han de canviar. Quin partit polític, o sigui, a Espanya, que encara estem a Espanya, a Espanya hi ha dos partits que dominen completament, que es posen d'acord inclús en coses molt greus, que són el PP i el PSOE. I el PSC exactament com el PSOE. Quina alternativa tenim de que hi hagin canvis econòmics, socials i tal, quan és la política? O hi ha una revolució o és la política, són els polítics, els partits polítics els que han de fer aquests canvis. Quins partits polítics, m'agradaria una resposta, podrien en aquests moments fer aquests canvis que ha citat, no pagar en fi, tots aquests canvis socials i econòmics, que són gravíssims, i amb tots els temes ecològics, etc. M'agradaria una resposta. ¿Se puede apagar esto también? Porque estamos, ¿no? Como muy... Hola. És que no vemos nada. Una mica seguint amb el que s'acaba de dir i el que s'ha dit anteriorment, jo penso que no tots els polítics són iguals, que la política s'ha de reivindicar i s'ha de reivindicar la política. El que tenim ara dominantment és antipolítica, no és política. I això penso que és important de dir-ho i repetir-ho. De polítics, entre la gent que s'hi dedica, n'hi ha alguns que són honestos, pocs, molt pocs, però n'hi ha. Això per una banda. Llavors, s'ha parlat aquí que actualment hi ha dos partits que dominen Espanya. Això és veritat, però no hem d'oblidar que els partits que han obtingut representació parlamentària l'han obtingut amb un percentatge de vot molt baix. Vull dir que jo ara no recordo el percentatge exacte del PP, per exemple, però sé que quan me'l llegeixo em sorprèn de que acceptem tan fàcilment de dir que són majoritaris. Bueno, majoritari respecte al vot que es va exercir, però no són majoritaris en el país. Llavors, i penso que la política, des d'on es fa i des d'on s'ha de fer, és des de la base. Vull dir que els polítics han de ser representants d'allò que es decideix a la base. I això penso que no ho hem d'oblidar mai.
Vull dir que aquesta és l'autèntica política. L'altre són mangonejar, que és el que tenim en mans. Després, respecte al deute, home, a mi hi ha una cosa que em sorprèn moltíssim en el món on vivim, que en aquest país s'hagi pogut tocar la Constitució, que és inamovible per altres qüestions, amb respecte a aquesta qüestió, i que d'això que en diuen la societat civil en general ningú hagi mogut un dit. Vull dir, això em deixa bocabadada i esma perduda, perquè em sembla inaudit. I després, qüestions, aquesta n'és una, i l'altra qüestió és aquesta, que em sembla ja al·lucinant, surrealista i, en fi, de tot. La qüestió aquesta de que en el Banc Central se li faci el préstec a un 75%, no sé a quin interès has dit, i després es deixi en els governs a un 5%, o, bueno, vull dir, és que això és un atracament amb tota regla. I això, com pot ser que no hi hagi gent, diguéssim, si és veritat que estem vivint en democràcia, com no hi ha demòcrates, no diguéssim demòcrates de baix nivell, diguéssim, que no plantegin plantar cara a això? És que no ho entenc. No ho entenc en quin país vivim. I, evidentment, jo penso que el deute no s'ha de pagar, perquè, efectivament, vull dir, l'estat espanyol era un dels estats que tenia un deute públic més baix, continua sent, vull dir, tampoc és gaire l'ara, però, clar, vull dir, si resulta que es fa seu tot el deute privat, doncs, clar, vull dir, això no hi ha qui ho pagui. Vull dir, a més, si els beneficis privats han estat privats, el deute ha de ser privat, vull dir, que se'l paguin. Bueno, quizás aprovecho un momento. No, la media no. Lo siento, pero me parece muy interesante lo que planteas de ejemplos de desobediencia económica, ¿no? Pero no sabría ampliarte mucho más la información, lo siento, pero no podría. Sobre el tema de que las alternativas no están, yo eso sí que no estoy de acuerdo. Yo creo que las alternativas están y están clarísimas y son muy sencillas y hay muchísimas propuestas, ¿no? Diseminadas. Sí, pero bueno, se puede hacer un programa. De hecho, por ejemplo, el decrecimiento siempre tuvo un poco esa idea de ser un paraguas, ¿no? Y si nosotros miramos en todos los ámbitos, hay alternativas que son muy sensatas, que ya han sido experimentadas por iniciativas autónomas. O sea, las soluciones están y son muchísimo más sencillas de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que ese es parte del proceso de desempoderamiento que tenemos como ciudadanos, de decir que no están las soluciones, ¿no? Y también yo no busco qué partido, yo intento tener 4 ideas claras de lo que habría que hacer, y si hay un partido que lo defiende, pues bien, pero no, o en todo caso puede ser una coalición, ¿no? O hay un esfuerzo de juntar un abanico un poco más amplio de partidos de izquierda, pero yo creo que tenemos que tener claridad sobre las ideas, ¿no? Y también la crisis ecológica, una de las realidades que nos va a obligar es a relocalizar todas las esferas de la vida, ¿no? No solo lo económico, o sea, vamos a tener que vivir más en lo local, de lo local, y eso implica también la política, ¿no? Por eso creo que también el cambio pasará por iniciativas más autónomas. Se citaba ahora la cooperativa integral, ¿no? Hay muchísimas iniciativas que se están gestando desde la autonomía de grupos que están haciendo las cosas directamente, sin pensar que va a votar un partido que le va a solucionar los problemas, ¿no? Sino intentando
poner en marcha sistemas alternativos desde iniciativas de base. Yo creo que eso es fundamental para ir articulando y poder ver si funcionan las alternativas. También creo que será inevitable, si hay esperanza para un cambio, llegar a un cambio estructural que implica de alguna manera enfrentar el sistema político oficial, ¿no? Veo difícil que podamos cambiar toda la realidad solo a partir de iniciativas autónomas, porque hay un momento en que el poder se va a enfrentar a eso también. Entonces sí que hay que recuperar de alguna manera el ámbito político. Pero para mí una de las cosas más importantes es tener claro que las alternativas las tenemos y puede haber justamente yo creo que sí que sería muy fácil tener un apoyo ciudadano mayoritario a cosas muy sensatas y básicas. El problema es que todos los medios de comunicación, todos los partidos van en contra de eso, con desinformación, de hacerlo más complicado de lo que es, pero la mayoría de la gente está de acuerdo con las 4 recetas que necesitamos para volver a tener un modelo ecológicamente sostenible y que esté enfocado a cuidar a la gente y no a destrozarla, ¿no? O sea, y hay mil ejemplos en todos los ámbitos, ¿no? Desde la reconversión de los modelos agrícolas a la agroecología, todo el tema de los transportes, de los sistemas energéticos, de los modelos de producción y de servicios, el empleo, todo eso está ahí, ¿no? Y es muy sensato, no es nada utópico y solo falta la voluntad política de ponerlo en marcha, ¿no? Alguna pregunta de las que se han hecho que ha quedado en el aire puede ser respondida en la siguiente charla. ¿La democracia consiste en poder votar? No, es algo más y precisamente la ponencia la va a dar una persona que es de la CUP, miembro de ATAC, y ahí tocará el tema de esas preguntas que han quedado en el aire. Creo que será muy interesante. Yo quería hacer una última pregunta. Sí. ¿Tú crees que desde las ciudades es más difícil hacer estos cambios que en el mundo rural? Porque el análisis que se parecería, bueno, con todas las diferencias que haya de la caída del Imperio Romano, las ciudades se vaciaron y yo creo que ahora podría pasar algo parecido. Porque desde la ciudad es muy difícil ser autosuficiente. Falta la comida, ¿no? Falta el sustento, sí. Bueno, sí. Pero los bordes urbanos no sé si serían suficientes, no sé, a lo mejor sí, pero... Sí, también todas las cosas confluyen hacia la crisis sistémica, ¿no? Hace pocos años que la población mundial, por primera vez en la historia de la humanidad, es mayoritariamente urbana. Es decir, la mayoría de la población mundial vivimos en un 2% del territorio, utilizando más de todo el planeta disponible, ¿no? Y está clarísimo que las ciudades son parásitos energéticos mucho más, gran parte del problema son las ciudades, ¿no? Y somos mucho más vulnerables los que vivimos en ciudades, porque es mucho más difícil la transición en una ciudad. También a nivel social tenemos menos redes sociales de intercambio no comercial, de ayuda mutua, de solidaridad. O sea, cada vez es más dura la ciudad, ¿no? Y menos humana, y cuando ves que te falla el ingreso económico no sabes a qué otras cosas acudir. Seguramente la gente que vive en el campo o incluso en ciudades pequeñas tiene mucha más capacidad de suplir una falta de ingreso económico. Y hay como más sentido de la comunidad, ¿no? Aquí estamos todos como muy solos dentro de que estamos todos aquí apelotonados, pero en las ciudades pequeñas o en los pueblos hay más sentimiento de comunidad. Sí. Se conoce la gente y puede juntarse más fácilmente. Claro. Yo estoy convencido que en los próximos años habrá una relocalización, quiere decir también que las ciudades se van a reducir, se va a volver el campo a la ciudad también, ¿no? Se hará una mezcla, habrá que producir alimentos en la ciudad, habrá que producir energía de alguna manera en las ciudades, pero también se van a reducir seguramente las ciudades y tiene que haber una desurbanización, es clarísimo.